Listo, seguimos. Bueno, esto pasa, sucede en la vida, sucede en TNT. Ya se escucha, me están diciendo, me están confirmando que se escucha. Muy bien. Hemos estado estudiando este tiempo el Evangelio de Marcos y la verdad es que ha sido toda una experiencia muy bonita poder profundizar juntos, poder ser juntos a través de cómo Marcos lo cuenta. También exploramos los otros evangelios, qué es lo que dicen para ir complementando, pero hoy vamos a hablar especialmente de la crucifixión. Y la crucifixión es tan profunda, es tan profunda, pero lo vamos a mirar desde la perspectiva de Jesús. Yo sé que para muchos de nosotros cuando miramos la cruz es algo que nos cautiva, que literalmente nos quebranta y es casi que nos lleva a arrodillarnos en exaltación a Dios, a decir, no puedo comprender tanto amor. Pero vamos a mirar cómo lo vivió Jesús este tiempo y anteriormente a que este momento llegue, Jesús había sido arrestado y había sido llevado al Sanedrín, que era como por decir la asamblea de sacerdotes, el consejo de sacerdotes principales, presidido por el sumo sacerdote y el traicionero Caifás, y corrupto Caifás, que muchos de ustedes conocen de su vida, lo han leído, han visto las películas. Y allí habían arrestado a Jesús por la traición de Judas y lo estaban llevando al Sanedrín para interrogarlo con preguntas capciosas, con testigos falsos, para intentar acusarlo de algo que sea como digno, que merezca ser asesinado por esas acusaciones. Lo raro es que toda esta captura y toda esta asamblea se llevó a cabo de noche y parte del reglamento del Sanedrín era que solo se podían realizar reuniones entre el amanecer y el atardecer, en ese tiempo donde había sol. Pero si ya estaba atardeciendo, ya se consideraba que listo, toda sesión, toda asamblea pasa para la mañana siguiente. Así que si estaba el Sanedrín reunidos de noche, haciéndole preguntas capciosas a Jesús, tramando, no frente a la gente, a puertas cerradas, de una forma como oscura, haciendo eso, literalmente se habían igualado a una reunión de narcos tratando de quitar entre medio de ellos la competencia. A eso se había rebajado el Sanedrín. Y había un detalle en sus planes, en sus planes de amenaza, de intento de asesinato, que el Sanedrín y toda la cultura judía estaban subyugados a los romanos, tenían prohibido ejecutar penas de muerte. Eso lo habían perdido por haber sido conquistados por los romanos. Y necesitaban la autorización del gobernador romano en esa zona, que era Poncio Pilato. Así que vamos a leer Marcos capítulo 15 del 1 en adelante. Ahí vamos a estar explorando hoy. Dice así, tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús y se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. Ahora, Pilato conocía sus reglas y esperaron hasta el amanecer para entregárselo a Pilato para que no se dé cuenta que estaban rompiendo sus propias leyes y Pilato como que identifique que estaban haciendo algo medio torcido. Y Lucas agrega un detalle aquí en Lucas 23:2. Dice, y comenzaron la acusación con estas palabras. Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Y volvamos a Marcos, sigamos el diálogo. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, le preguntó a Jesús, y respondió Jesús. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. Y se imaginan la escena y Pilato diciéndole, ¿no vas a contestar? Le preguntó de nuevo Pilato, mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aún con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado.
Pueden imaginar la disyuntiva ahí, casi como que ¿qué hago en esto? ¿Será que el que calla otorga? ¿Qué hago en esta circunstancia? Vamos a ver algo que agrega también Lucas 23, el versículo 4. Dice: entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y la multitud: no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Pero ellos insistían: con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ya ha llegado hasta allí. Y fíjense la mentalidad de Pilato. Dice: al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo, por lo que oía acerca de él, y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. O sea, para Herodes era el rey de Israel, pero era el rey que los romanos le permitían tener, así como igual, al fin y al cabo, igual era el gobernador el que mandaba, el que dictaba la última palabra, y era una forma política de mantener al pueblo tranquilo, que todavía tenía su rey. Pero Herodes igual estaba vendido a los romanos, ¿sí? Pero Herodes podía tener su fama, sus riquezas y todo eso mientras le sigue haciendo caso a los romanos. Pero también Herodes, dentro de todo esto, probablemente tenía un poder muy limitado a lo que digan los romanos, pero Jesús ya se había hecho su fama. Ya se había hecho su fama y había escuchado de todo lo que él estaba haciendo por todos lados. Probablemente hasta había oído de la resurrección de Lázaro, de los paralíticos caminando, de los ciegos viendo, de las profecías bueno, es el mismo Herodes que había intentado matar a Jesús cuando era un niño. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí cuando se encuentra con Herodes. Dice: lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Ahora, fíjate lo que sucede aquí. Anteriormente, el versículo siguiente dice: anteriormente Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. ¿Te fijas este detalle? ¿Te fijas este detalle que esta parte nos mostró el corazón de Poncio Pilato? Hay tanta gente que, incluso hay libros apócrifos que defienden a Pilato y todo eso. Libros que fueron escritos 200, 300 años después que sucedió todo eso, aclamando, hasta han sacado el Evangelio de Pilato. Como el testimonio, la biografía de Pilato, como él contando, ¿no?, que en verdad no quería. Pero eso fue escrito por el movimiento gnóstico casi entre 200 a 300 años después, que no tiene ninguna validez más que una fábula. Él nunca trató de estar a favor de Jesús. Él solo quería ser políticamente correcto acorde a las circunstancias que se le estaban presentando. Y vamos a ver qué sigue diciendo. Dice: Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre su pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, ninguno ha cometido... y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Sí. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Y aquí lo encontramos otra vez intentando ser políticamente correcto. Ahora, esa frase suena bonita, como hay que ser políticamente correcto. Hay que ser correcto. Hay gente que dice: hay que ser correcto, hay que comportarse a la altura cuando suceden conflictos entre familias, entre opiniones, en el trabajo. Pero hay una diferencia entre ser correcto acorde a las Escrituras, correcto acorde al corazón de Dios, y correcto acorde a la política. Ser políticamente correcto. ¿Qué significa
ser políticamente correcto hoy en día. Básicamente lo que significa es estar a favor de lo que la mayoría está, aunque sea una verdadera estupidez. Si la mayoría está a favor de matar niños en el vientre, entonces eso se vuelve políticamente correcto. Curiosamente, todos los que están a favor nacieron. Eso en verdad no es ser correcto. Como los líderes políticos del hoy y del ayer se dejan llevar por la masa, se dejan llevar por las encuestas, se dejan llevar por donde sople el tiempo. Y cuando tienes la oportunidad de finalmente decir algo para defender la verdad y cedes, entonces estás dejando que la mayoría tome la decisión por ti y te estás volviendo políticamente correcto o hipócritamente correcto. Y mucha gente hoy es como Pilato. Creen y quieren a Jesús en sus vidas, pero solo hasta el momento en que demostrar que eres cristiano significa exponerte a algún riesgo de reputación, algún riesgo de que te miren diferente, algún riesgo de trabajo, algún riesgo de no ceder ante alguna presión de ser corrupto en el trabajo, ante algún policía que te extorsiona a que le des algo a cambio de que no te ponga la multa que te mereces o la que quizás te está buscando poner cuando no te mereces y no estás dispuesto y por ser políticamente correcto, porque eso es todo lo que el mundo hace. Entonces cedes y te vuelves como Pilato. Eso es mirar el letrero que estuvo arriba de la cruz de Jesús, que decía Jesús, Rey de los judíos, como desligarse, Rey de los judíos, y no clavarse uno mismo en el corazón que diga Jesús, Rey de mi vida, y que todo el mundo sepa que Jesús es Rey de mi vida. Así que vamos a seguir, a ver qué sigue diciendo acá. Dice en Marcos 15, del versículo 6 en adelante, vamos a leer. Dice, ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba a soltarles un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. Claro, te puedes imaginar la gente que también estaba a favor de que suelten a Jesús versus los que estaban del lado de los fariseos, la gente queriendo como aquí hay una oportunidad de hacer lo correcto y de usar la política para que suceda algo correcto. Fíjate cómo la gente cae en esto. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato, porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato les soltara más bien a Barrabás. ¿Y saben qué, queridos amigos? Mucha gente también es como la multitud, influenciable y siguiendo líderes religiosos que los incitan a odiar a quienes no piensan como ellos. Que los incitan a odiar si no piensan políticamente como ellos, si no piensan con respecto a la interpretación de las escrituras como ellos, si no piensan acerca de cómo llevar una familia como ellos, si no piensan literalmente como ellos, entonces incitan a los demás a odiarlos porque no son dignos de uno. Había mucha gente que amaba a Jesús, pero también mucha gente que prefería la religión antes que una relación con Jesús. Hay mucha gente que es como la multitud, que prefieren reglas y fórmulas para pedir perdón, para poder seguir pecando, en vez de arrepentirse de corazón y cambiar. Prefieren recitar oraciones que aprender a escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y mira cómo reacciona la gente que es como la multitud. Continúa en Marcos ahí diciendo, ¿y qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos?, les preguntó Pilato, ya incitados por los fariseos. ¡Crucifícalo!, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte, ¡crucifícalo! Como quería satisfacer a la multitud, Pilato les soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó
para que lo crucificaran. Uno lee esto y de verdad da como rabia. Da como rabia, como esta sensación de que si supieran, si tan solo supieran a quién le están haciendo esto. Y rabia, claro, contra ellos, pero por el otro lado, esta sensación de que mi Dios, mi Jesús, que está sufriendo, es mi Señor el que le están haciendo esto. En el versículo 16 continúa: los soldados lo llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Y la verdad es que es difícil seguir leyendo. Salve, Rey de los judíos. Lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. Los soldados romanos eran conocidos como lo peor de lo peor. Y era normal que torturaran constantemente a los presos por diversión. Si las que estaban presas eran mujeres, las violaban hasta matarlas. Casi nadie sobrevivía a la cárcel si alguien era condenado por los romanos. Era cosa de tiempo que esa persona, si pasaba mucho tiempo en una cárcel romana, que muriera por exceso de torturas, de golpizas o por hambre. Nada que derechos humanos. Son otros tiempos. Yo sé que estoy avanzando bastante rápido, pero quiero llegar a una parte que quiero mostrarles de algo que sucede en la crucifixión. Vamos al versículo 21. Dice: a uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Por eso le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Si se fijan, cuando se habla de la cruz del Calvario, se habla del lugar de la calavera, la cruz que estaba en ese cerro que se le llamaba la calavera. Y allí, en ese lugar, a nuestro Señor, a nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice el versículo siguiente: lo crucificaron. Y no solo dice eso, dice: repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. La verdad es que si uno es cristiano y uno lee esto, es imposible no tener una profunda mezcla de sentimientos entre pensar todo lo que Jesús tuvo que sufrir, y ojo que ahí no se acaba el sufrimiento de lo que pasó. Hasta este minuto, sus manos habían sido atravesadas, sus pies habían sido atravesados, se estaba ahogando, asfixiando, porque se le estaban yendo las fuerzas, no se podía levantar para poder inspirar e ingresar un poquito de oxígeno a los pulmones. Ese era el nivel de sufrimiento que estaba Jesús, más el inmenso dolor de estar siendo
toda la burla que recibió, de las heridas que ella tenía, de la golpiza que había recibido, de los azotes que había recibido. Ni siquiera tenía músculos suficientemente fuertes porque estaban desgarrados de tanto golpe y desangrándose. Fíjense la reacción de la gente. El versículo siguiente dice: los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo en 3 días y lo reconstruyes, decían. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Y en esta parte siguiente es a donde quiero llegar. Es a donde quiero llegar. Vamos a leer de Marcos. La verdad es que, ¿por qué estoy avanzando? Y cuesta avanzar porque hay tanto que podría desglosar, tanto que podríamos explorar, tanto que podríamos aprender. Pero en esta parte siguiente vamos a leer de Marcos, que él solo nos hace un resumen, que puedes encontrar más en detalle en los otros evangelios. Y si entrar en detalle predicaría desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Pero nos vamos a enfocar en algo en particular. Versículos del 33 en adelante dice: desde el mediodía hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando Elías. Claro, porque Eloi suena similar a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo. Y aquí quiero llegar. Hay un salmo que fue escrito 1000 años antes de este acontecimiento, que es un salmo que escribió el rey David, que es un salmo profético que para mí describe. Entonces ya hemos visto, yo me imagino que al estar leyendo todo esto produce una reacción en ti, produce una reacción de mi Señor, todo lo que tuvo que pasar. Otra reacción de rabia, injusticia, como estos malditos romanos. Una reacción de que se creen estos que le hacen a mi Dios. Como esta sensación cuando escuchas que alguien está insultando a Dios por ahí, tú lo callas y le dices: si no se habla de mi papá, cállate. Esta sensación de hacer que se haga algo porque es mi Dios el que está ahí, al que amo con todo mi corazón. Entonces eso es los sentimientos que nos va generando, cómo nos cautiva, cómo nuestro Dios fue capaz de entregarse de tal forma. Pero este salmo nos cuenta qué estaba pasando en el corazón de Jesús en ese momento. Cristo recitó el inicio de este salmo y probablemente lo hubiese quizás recitado entero, pero probablemente ya no tenía ni fuerzas para continuar. Y quienes estuvieron allí escuchando estas últimas palabras de Jesús pudieron entenderlo y darse cuenta de lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Así que quiero invitarlos a que vayamos y nos sumerjamos en el corazón de Jesús. En el Salmo 22 que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Jesús en la cruz, pensando, repitiendo en su corazón estas palabras, sufriendo, sangrando, ya no dando más,
de dolor, de humillación. Y continúa este salmo diciendo: pero yo, gusano soy, no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, y a quien Él se deleita, que sea Él quien lo libre. ¿Puedes imaginar a Jesús pasando por eso? Sigue: pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. ¿Puedes imaginar a Jesús sintiendo esto? Al Jesús que sonreía y sanaba, diciendo lo siguiente: se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte, como perros de presa me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Imagínate el dolor de Jesús diciendo lo siguiente: puedo contar todos mis huesos. Así le dolía. Con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía. Ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Y luego Jesús aquí comienza a hacer declaraciones proféticas acerca de este tremendo acto que estaba sucediendo. Y estas declaraciones a continuación confirman e inspiran que el propósito de Dios, no importa lo que estemos pasando, el propósito de Dios se cumple. Cristo, en su corazón, en su mente, en ese momento, debió, al estar recitando en su corazón este salmo, debió de haber estado teniendo y encontrando las poquitas fuerzas que le quedaban, las estaba extrayendo, sosteniéndose por completo en la palabra de Dios. Y continúa diciendo, en fe, consciente de su propósito, continúa diciendo: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Esto proféticamente diciendo: alaben al Señor los que le temen, hónrenlo descendientes de Jacob, venérenlo descendientes de Israel, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, ni esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen, cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Y nuestro Señor, sufriendo hasta lo sumo, encontrando fuerzas en la palabra de Dios y declarando proféticamente lo que estaba sucediendo en Él.
y diciendo: festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad les servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Jesús en ese momento, sufriendo a tal punto que decía: puedo contar todos mis huesos, me duele tanto que siento cada hueso. Y en esa condición, encontrando fuerzas sobrenaturales en las palabras de Dios, haciendo que se cumplan las profecías más importantes de la historia, sabiendo que en ese momento había cumplido la misión más difícil de la historia: ser el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Y en ese sentir, en ese corazón, dice lo siguiente: entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, exhaló y dio su último respiro. Ese grito lleno del poder de Dios, ¿sabes qué? Provocó una tremenda reacción en cadena universal, no solo de esta tierra, la galaxia. Lucas dice que en ese momento el sol se oscureció. Mateo agrega que en ese momento que Jesús expiró hubo un terremoto tan fuerte que partió las rocas. Lo de anoche no fue nada. Toda esa zona era como rocosa y se partieron las rocas. Mateo menciona que muchas de las rocas que se partieron eran estas rocas con que tapaban las tumbas, así que se partieron, se abrieron las tumbas, y fue no solo el terremoto, el poder de Dios se desató de forma tan fuerte que dice Mateo que los que habían creído en Jesús, los santos, resucitaron y se fueron a sus casas y se encontraron con la familia. Ante todo esto era innegable que se había desatado algo tan potente, algo tan increíble, algo tan universal, algo tan galáctico. Y no solo eso, Marcos continúa diciendo: la cortina del santuario, del templo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esa cortina que bloqueaba que veamos y que estemos, que entremos a la presencia de Dios. Esa barrera, la barrera más fuerte, esa barrera fortalecida por el pecado, esa barrera de arriba abajo, de una iniciativa divina cayendo hacia abajo, esa barrera derrotada, y ante todo esto ahí había un centurión, dice, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Ahora, querida iglesia, tú y yo sabemos que no termina allí esta historia, que tú y yo sabemos que el acto que los ateos más quejones se han esforzado en desmentir, que el acto que la ciencia no ha podido contradecir, el acto que la historia desde la antigüedad hasta hoy sigue declarando como un evento real, lo que la arqueología cada día confirma con más certeza, lo que la psicología sigue rendida confirmando la cordura de los discípulos que experimentaron a Cristo.
Jesucristo vino a este mundo, Él murió, Él resucitó, Él venció la muerte, transformó al mundo, transformó mi vida, transformó tu vida. Él llevó la condenación del pecado a la cruz y abrió las puertas para que tú y yo seamos perdonados y podamos acercarnos, porque el velo de arriba a abajo, de iniciativa divina, en el poder de Dios, no en nuestra capacidad, en el poder de Dios, se rompió para siempre. Como dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y como dice Filipenses, por eso hoy Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.